Querido hermano y amigo, estamos hoy en la última lección del libro de los Salmos, la lección número 13. Y la idea es que esperemos confiadamente en el Señor. El Salmo 27, 14 nos da un consejo maravilloso. Dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El mundo en que vivimos hoy tiene esperanzas, pero muchas de esas esperanzas se frustran porque son esperanzas vacías, inútiles, que desilusionan, que a la larga desesperan y que también avergüenzan. Además de que quienes las esperan en una actitud de ocio. El mundo en que vivimos hoy es un mundo que convulsiona. Cuando comenzó el siglo XX, como era la explosión de la revolución industrial, había llegado a su gran auge, se suponía que ese siglo XX sería un siglo lleno de paz. Pero no fue así. En ese mismo siglo explotaron las dos guerras mundiales y hubo muchas otras guerras, la guerra de Corea, la guerra del Vietnam, por nombrar algunas. Es decir, que las esperanzas que los seres humanos pusimos en aquel entonces nos desilusionaron, nos dejaron vacíos. Pero el consejo del salmista es que esperemos en Jehová, o sea, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Soberano, el Dios que se ha revelado en su palabra. Y cuando podemos esperar en el Señor, entonces nuestra esperanza será confiada, nuestra fe se fortalecerá y renovará. Viviremos en la acción, estaremos a la expectativa. Y algo que haremos es que no estaremos en ocio, sino que estaremos testificando de Dios, estaremos evangelizando hasta que el Señor venga por segunda vez. Y tendremos una recompensa eterna. Nada que ha existido sobre la tierra puede dar una esperanza como nos la da Dios, nuestro Creador, que a través de su Hijo Jesucristo se encarnó para salvar a la humanidad, para todo aquel que acepte su salvación. Y es una esperanza que tiene un contenido significativo, no es vacío, tiene un propósito y eso nos da un anhelo de seguir avanzando en él y de esperar con confianza. Y los salmos siempre nos invitan a eso, a esperar, a confiar, a perseverar en el Señor. En el Salmo 37, el verso 7 nos dice, aguarda silencio ante Jehová, esperaré en él, no te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Dice, guarda en silencio y espera en él. Nos invita a confiar, a poner nuestra esperanza en Dios. Y el verso 34 dice lo siguiente, espera en Jehová, aguarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sea destruido los pecadores, lo verás. Es una esperanza que nos promete la restauración de lo que se perdió en el Edén y también nos promete la destrucción del mal y todos aquellos que lo siguen. ¿Habrá una esperanza mayor que esa? No puede existir. Y es una esperanza gloriosa porque viene de Dios y es algo que se cumplirá, queridos hermanos y amigos. En el Salmo 39 nos hace la misma exhortación. En el verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.
Querido amigo, querido hermano, la palabra de Dios nos invita a colocar nuestra esperanza en Dios, porque será una esperanza que nos traerá un gozo eterno. ¿Cómo debemos esperar en el Señor? El Salmo 131 nos da un consejo maravilloso cuando hablamos de esperar en el Señor. Allí en el verso 2 dice así. Podríamos leer todo el Salmo porque dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. La idea del salmista aquí, y este es un salmo hecho por David, es esperar como un niño que espera en su madre. Podemos ver a los pequeños cómo para ellos su madre es su protección, su amparo y su fortaleza. Siempre confía en su madre, pues la idea del salmista es que nosotros debemos confiar de manera infantil, no hablando de la inmadurez, sino de la confianza en Dios. Y este salmo habla del que es vanidoso, de que es arrogante, aquel que va por esos caminos, a la larga se apartará de Dios, porque necesitamos, como un niño, confiar plenamente en Dios, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha confiado. Así debemos hacerlo, confiar. Si pudiésemos siempre confiar de esa manera, la ansiedad y el estrés sería un invitado muy poco frecuente en nuestras vidas. Bien, pero hay otra forma que también tenemos que sumarle a la esperanza y a la espera. En el Salmo 126, este es un salmo gradual o salmo de peregrinación. Este salmo cuenta y habla de ver lo que Dios ha hecho con su pueblo cuando Dios creó este mundo, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, cuando a través de Adán prometió una descendencia. Nos habla de cómo Dios dirigió para que su pueblo fuera una realidad para bendecir al mundo. Pero en el verso 6 dice algo muy importante. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Este salmo nos habla que debemos esperar en acción, debemos estar testificando, debemos estar predicando el Evangelio, porque la semilla que sembremos del Evangelio, mucha de esa semilla que habrá sido regada por el Espíritu Santo, dará frutos para vida eterna. Y nos dice que iremos llorando, habrá dificultades en este mundo, pero si esperamos al Señor en acción, en testificar para Él, en trabajar para la difusión del Evangelio, aunque vayamos llorando, la promesa es que vendrán con regocijo trayendo sus gavillas, es decir, el recoger la cosecha, aquel día glorioso, cuando todos los fieles del Señor, cuando Jesús aparezca por segunda vez, se vayan con Él, el privilegio que podemos tener de haber sido instrumentos para que otros hayan conocido al Señor. Bueno, pues este es otro elemento fundamental mientras esperamos al Señor. Uno, confiadamente. Dos, en acción, en actividad. ¿En qué actividad? En la difusión del Evangelio,
en testificar de Dios, del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Pero hay otra cosa más que debemos sumarle a la espera, y ese lo tenemos en el Salmo 92. Cuando vamos al Salmo 92, nosotros podemos percatarnos en el encabezado, que dice así el encabezado. O sea, el encabezado es lo que está antes del primer verso. Dice, Salmo, cántico para el sábado. Este cántico se cantaba en el templo en el día de reposo, el día sábado. Y cuando nosotros, y le invito a que con calma usted lo lea, es un salmo que nos invita a regocijarnos en el día del Señor, porque en él Dios nos renueva, porque en él podemos recordar las maravillas de Dios, porque él es una señal del pacto de Dios con su pueblo, porque en él nos encontramos con Dios para recargar nuestra energía a fin de afrontar los avatares de la semana que habrá de comenzar. Ahí en el Salmo 10, en el verso 10 del capítulo 92, dice así. Recuerda que este es un salmo que está dedicado al sábado. Dice, pero tú aumentarás mi fuerza, hablando de Dios, como las del toro salvaje, seré ungido con aceite fresco. Hablando del sábado, dice, Dios lo ha regalado para fortalecernos, dice, como el toro. Y en el tiempo en que fue escrito este salmo, el toro era el símbolo de la fortaleza. Pero también dice, seré ungido con aceite fresco. Generalmente se ungían a las personas cuando asistían a una cena, cuando eran invitados a una cena. Ahí se le ungía con aceite porque era una muestra de consideración y de respeto. Bueno, pues aquí la idea es que el Señor nos da el sábado en un momento especial, que somos importantes para Él. Entonces, otro elemento fundamental es esperar en Dios y aprovechar el descanso sabático que el Señor nos ha dejado, porque recuerda que en Él podemos traer a la memoria que Dios creó este mundo, que Dios creó la salvación, que Dios tiene un plan maravilloso y que el fin del mal está echado y que triunfará el bien, que triunfará el plan de Dios, que triunfará el Evangelio. Y entonces el descanso sabático nos capacita para esperar confiadamente en las promesas de Dios. Algunos han dicho, ¿cuándo llegará el Señor? O algunos han dicho, no, ya el Señor no vendrá. Sin embargo, los salmos nos invitan a esperar en el Señor. Es posible que a veces los días sean difíciles. Es posible que en algún momento de nuestra vida las cosas salen mal. Es posible que nuestra vida se llene de amargura, se llene de tristeza, y nosotros no fuimos responsables de nada de eso. Pero aunque fuese así, los salmos nos invitan a seguir confiando en Dios y esperando en Él. El Salmo 46, recuerda que el Salmo 46 fue escrito después de que Sennacherib fue derrotado cuando quiso conquistar a Jerusalén. Eso lo decíamos la semana pasada. Pero ahí en ese Salmo, en el verso 5, dice algo especial. Y teniendo en cuenta cómo fue escrito ese salmo, dice el verso 5, Dios está en medio de ella, se estaba refiriendo a la ciudad de Jerusalén, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y eso fue una realidad para Jerusalén,
cuando al día siguiente los ejércitos asirios habían sido destruidos por Dios. Entonces, cuando esa mañana salió el sol, Israel pudo ver la mañana de su salvación. Bueno, en medio de la oscuridad de nuestra vida, querido amigo y hermano, debemos seguir confiando en Dios, porque habrá una mañana gloriosa. No solo cuando Cristo venga, que será lo más glorioso de lo glorioso, sino que en nuestras vidas podemos tener esperanza que nuestra crisis, aunque por oscura que sea, Dios tiene para nuestra crisis una mañana de un amanecer maravilloso. Y en eso nosotros debemos esperar confiadamente. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y entonces las palabras de Cristo que había dicho antes, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Cuando Jesús resucitó, la garantía de que los que aman a Jesús, los que le han amado, resucitarán cuando Él venga por segunda vez, esa garantía está asegurada, porque Jesús ha vencido la muerte. Es decir, que aunque sea una oscuridad de nuestra vida donde la muerte se ha presentado, aún allí hay esperanza. El Señor nos la dará en la mañana de la resurrección, cuando Jesús viene por segunda vez. Y el Salmo 30, en el verso 5, nos hace la misma exhortación. Dice ahí el 30, verso 5, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Y dice la mitad del verso, dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cree esto para ti. Si estás en angustia, espera en Dios. Recuerda que Dios es nuestro Padre Celestial, que se compadece de nuestros dolores, que se siente triste cuando estamos tristes, pero que nos tiene una solución para hoy en nuestra lucha y para mañana, cuando este mundo será destruido. Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Debemos pensar y confiar y esperar en el Señor, esa mañana gloriosa. El libro del Apocalipsis, hablando de Jesús, en el capítulo 22, verso 16, dice que Jesús es la estrella de la mañana. En medio de la noche de nuestra vida hay una mañana, la mañana de Jesucristo. Él dice el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Cuando en la noche, cuando está por acercarse la madrugada, tú ves al horizonte y ves allí aquella estrella de la mañana, tú sabes que las tinieblas desaparecerán, pues Jesucristo es la estrella de la mañana. Habrá un nuevo amanecer, un nuevo mundo que Jesús ha ganado en la cruz del Calvario, que es parte del plan de la salvación de Dios, donde Dios luego llevará a todos los que le han amado, a todos los que se han entregado por Él, a todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para la justificación de su vida, para la transformación de sus caracteres, para la traslación a la patria celestial. Todo eso se ha logrado en Cristo y eso debe ser aceptado por mí para que yo siga esperando aquel día glorioso, aquel amanecer, cuando todo dolor, cuando toda miseria, cuando toda enfermedad, cuando toda muerte dejará de ser. Y allí Dios enjugará nuestras lágrimas. ¿Y cómo habrá sido eso hecho? Porque Cristo lo logró. Hoy solo yo debo esperar en el Señor, esperar confiado,
Sí, espera en Jehová es el consejo del salmista. Tu esperanza, ponla en Dios, que Dios jamás nos defraudará. Le invito para que oremos, querido amigo y hermano. Padre que estás en el trono del universo, gracias porque en tu palabra nos enseñas a confiar en ti. Nos lo has demostrado guiando a tu pueblo desde la misma caída del ser humano. Hoy, Señor, queremos seguir confiando en ti. Hoy, querido Jesucristo, queremos apropiarnos de lo que ganaste por nosotros en la cruz del Calvario, para que solo por la obra de tu Espíritu esa sea una realidad en nuestras vidas y nuestra esperanza crezca, nuestra fe se fortalezca hasta verte venir en las nubes del cielo. Lo pedimos únicamente en tus méritos, querido Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana con un nuevo tema para el siguiente trimestre que tiene que ver con el conflicto entre el bien y el mal. Tiene que ver con el gran conflicto.